Estoy muy curiosa de cómo llegaste, porque eso sí que no sé, cómo llegaste a las regresiones y cómo fue tu primera regresión también, si se puede Bueno, contar. sí, sí. A ver, yo cuando tenía más o menos 41 años vivía así como una crisis muy particular, me quedé casi sin trabajo. Muchos quizás conocen la historia porque la han escuchado, quizás lo de las regresiones hablo un poco menos, pero eh, fui a hacer un retiro de chamanismo, en realidad no sabía ni que iba a ser un retiro de chamanismo, fui recomendado por una persona en la cual yo confiaba mucho. Hice 3 días, trabajamos con los elementos de la naturaleza, haciendo ejercicios de meditación, hubo una pequeña iniciación, y la verdad que yo sentí que algo se transformó, pero en realidad en esa transformación pasa lo que a veces no queremos que pase, que es que toda mi estructura parecía que se derrumbaba, ¿no? O sea, yo me derrumbaba. Y entonces ahí, en esa iniciación, yo sentí que algo mío se rompió y entonces algo empezó como a cambiar. Y entonces empecé y fui a hacerme una carta numerológica y de hecho, como me encanta y me apasiona, estudié un poco de numerología, un poco que fueron como 2 años de numerología. Ah, Y en ese proceso alguien me habló de regresión a vidas pasadas. Yo no entendí muy bien qué era. La persona estaba buscando para hacer una terapia de regresión, unas sesiones de regresión. Y yo dije, me interesa a mí. Y entonces empecé a investigar y decidí estudiar regresión a vidas pasadas. No sé por qué, porque nunca había vivido ninguna experiencia. Y así empecé. Hice una formación que duraba un año completo, muy interesante, pero me acuerdo que en ese año habían pasado ya 3 meses de estudio. Durante el primer mes y medio era solamente conceptos teóricos y alguna demostración que hacía el profesor, el que enseñaba, que es José Luis Cabuli, un médico, ahora está viviendo en España, un médico argentino que se dedicó, era un médico de cirugía reconstructiva, cirugía estética reconstructiva, pero ah. se enfocó en lo que tenía que ver con terapia de vidas pasadas. Y yo tuve el privilegio de estudiar con él y fue maravilloso porque ya solamente al momento de verlo en las sesiones ya era algo que yo veía que a la gente le ocurría como un proceso de transformación que para mí era maravilloso. Yo hasta ese momento venía trabajando mucho a nivel empresario con el coaching. ¿M? Mm. Pero yo siempre decía algo que lo ponía en estas palabras, ¿no? Yo decía, a veces trabajando con la gente, llego a un determinado lugar donde pareciera ser que con la palabra ya no puedo llegar más de donde llegué. Y pareciera ser que había o yo me encontraba con una barrera la cual no podía romper. A mí me pasó exactamente lo mismo, Alberto. Yo al final haciendo coaching llegaba y derivaba a todas las personas a hacerse regresiones o a hacerse constelaciones y desde ahí llegué como a estudiar esto porque en el fondo llegaba a un tope. Ujú. Y Entonces, igual digo que no se me enoje ningún coach. Digo, para mí el coach, porque después recortan y dicen, no, dijo que el coaching no. No, el coaching es maravilloso y yo de hecho hoy en mis sesiones individuales, gran parte de la sesión tiene que ver con algo de coaching, de escucha, pero sí adopté este recurso que es la práctica o el trabajo con la regresión, en donde yo siento de que hay algo ahí donde hay que ir un poquito más profundo. Y entonces te contaba, habían pasado como 3 meses y de hecho yo ya había vivido la experiencia de hacer digamos, de cliente, ¿no? O sea, yo ya había vivido la experiencia, perdón, de guiar a otros en hacer la práctica de la regresión, de facilitador, pero no de mm, cliente. Y yo me asombraba lo que le pasaba a la gente, pero no sabía lo que le pasaba, porque no lo había vivido en una experiencia personal. Y me pediste que comparta mi primer regresión y para mí fue muy significativa. En ese momento la hacíamos presencial y entonces estaba alguien que iba a ser mi facilitador, yo que iba a vivir la experiencia, alguien que observaba y 3 o 4 compañeros que participaban ahí mirando lo que sucedía. Pero bueno, yo estaba acostado con los ojos tapados y yo sabía que había 5 personas mirándome
Y entonces la persona, hay diferentes formas de hacer una inducción para hacer la práctica. Y entonces la persona que me guiaba empezó a hacer la inducción. Y de repente yo realmente tuve la sensación de que estaba en un lugar de piedra encerrado. Y yo no podía describir qué era. Pero al rato de estar ahí a través de la guía y de la práctica, para mí descubrí que estaba como en una celda muy antigua, estaba preso, pero no me podía mover de ahí. Bueno, hay una forma de hacerte mover por esa historia, y entonces viví la experiencia de percibir que yo en esa experiencia había sido un chamán, Wow. estaba sanando una mujer. Y cuando la mujer se va del lugar donde yo hago la práctica, yo me quedo con la sensación de que algo malo va a pasar. Y yo, por un lado, decía, bueno, es un proceso que tiene que vivir la persona, está bien, yo ya hice mi trabajo, pero la ansiedad era tan grande que decidí salir de esa choza, de esa cabaña donde yo visualizaba que estaba, y me voy por el campo corriendo para tratar de alcanzar a esta persona, y cuando llego a otra casa donde había un hombre y una mujer como desencajados, que yo percibo que son los padres de esta mujer, y entonces me presento, el padre se enoja y me grita, y yo pido verla, y la madre me autoriza a ingresar a la casa a verla. Y yo entro, y la mujer estaba tendida en el piso, estaba muerta, y entonces Wow. yo me pongo a llorar, porque de alguna manera sentí que había fracasado, ¿no? Pero lo particular en ese momento, yo ya casi me había olvidado de que tenía gente alrededor que me estaba mirando. Yo estaba llorando en ese recuerdo, en esa visualización, en esa regresión, pero de repente al estar acostado siento que mis lágrimas que caen me empiezan a llenar los oídos. O sea, yo me doy Mm. cuenta de que estoy llorando realmente aquí y ahora, a pesar de que estoy viviendo esa experiencia que alguien podría decir, bueno, a lo mejor te la imaginaste. Sí, y no voy a entrar como en esa discusión, a lo mejor me lo estaba imaginando, pero yo estaba llorando en este momento algo que estaba viviendo en otro momento. Y tomé conciencia en ese momento de decir, uy, estoy llorando acá. Y sí, siguió el ejercicio, me condenan en ese pueblo, me juzgan y me ahorcan. Wow. Muero, y yo antes de que me ahorquen estoy en ese pueblo, miro, hay mucha gente observando, todos en silencio, nadie me defiende, y yo voy mirando la cara de cada uno y me doy cuenta de que muchos de los que están ahí yo había ayudado a resolver problemas, les había salvado a algún familiar o algo, pero ninguno me defendió. Y me ahorcan. Mm. Eh, terminó la práctica, terminó la clase, yo me fui y al poquito tiempo me di cuenta de que yo lo percibía, ya hacía mucho tiempo, ¿eh? Cuando yo hacía sesiones de coaching individual, había una Mm. instancia en la sesión de coaching donde yo sentía como una sensación de ansiedad o de miedo. Y no sabía, cuando era en el ámbito empresario, dentro de una empresa, era mucho más calmado, pero cuando era en el ámbito privado, la sensación era como más angustiante, Como de responsabilidad. de responsabilidad. Y después de esa experiencia, después de esa regresión, ese miedo, esa ansiedad que se activaba, se disparaba, desapareció. Ahí es donde entendí que los seres humanos de alguna manera tenemos como un gran conjunto de miedos, de limitaciones, de bloqueos, a veces tristezas profundas. Hay cosas que tenemos ahí guardadas, a veces bien guardadas en el subconsciente, donde no tenemos contacto real, que nos están limitando o nos están dificultando la posibilidad de ser lo que realmente somos. ¿Mm? Temáticas, pero tan diversas como decir, mirá, yo la verdad que cuando, no puedo manejar en la ruta porque siento que va a pasar algo terrible. ¿Mm? Y creo que fue, justo el ejemplo que estoy nombrando, creo que fue el grupo que compartimos con vos, alguien del grupo donde después de hacer la regresión
contó y nos compartió a todos que empezó a manejar por la ruta sin esa experiencia, esa sensación de que algo malo iba a pasar. ¿Mm? Así llegué, digo que por accidente, porque estaba tratando de resolver algo mío muy profundo, y yo debo haber hecho solamente en esa práctica, en ese estudio, debo haber vivido la experiencia de aproximadamente 10 regresiones. Y cada una de ellas yo realmente sentí que me generó un cambio significativo en mi vida.